Usted sabe que Dios hizo la Tierra redonda para que gire, gire, y por ahí vuelve a girar. Y vuelve a pasar por los mismos lugares. Esa es la sensación que me da este programa. ¿Sabe por qué? Porque hace muchos años, no le voy a decir cuánto porque si no van a decir que estoy viejo, y no es así, estoy un poco gastado, ¿cierto? Pero no viejo. Le hacíamos una nota de entre café y café a un niñito, al lado mío era un niñito, era un jovencito que se estaba iniciando en política. Bueno, quien me acompaña hoy es ese niñito. Ya no tan niñito, pero es interesante. Me estoy refiriendo al exdiputado nacional Luis Petri, actual candidato a gobernador de la provincia de Mendoza. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Guillermo? Siempre es un placer estar con vos. Y siempre recuerdo esa primera nota, porque sí, no sabés los nervios que tenía. Ajá. Claro, yo decía, voy a poder hablar, no voy a poder hablar en cámara, ¿viste? Y era chiquito, debe haber tenido 17, 18 años, y me acuerdo cuando la tuvimos y hablábamos de los problemas del país. ¿Y sabes qué? Siguen siendo los mismos. Exactamente. Es decir, pasó el tiempo y seguimos teniendo los mismos problemas sin resolver en el país. Las mismas crisis que en ese momento, porque deben haber pasado más de 20 años. Y recordemos que en ese momento estábamos en la crisis del 2001 prácticamente. Y hoy pareciera que la Argentina está estancada porque tenemos problemas de inflación, porque tenemos problemas de desempleo, porque tenemos problemas de inseguridad. ¿Y sabes por qué? Porque yo que estoy recorriendo la provincia veo que hay mucha tristeza, hay mucha angustia. Luis, ¿y cómo te sentís vos? Porque vos, debe ser difícil para vos porque vos has sido parte de todo esto. Como dirigente, sí, estoy claro. diciendo. ¿No es cierto? ¿Sentí una responsabilidad o sentí la tranquilidad que desde tu lugar hiciste lo poco o mucho que tuvo a tu alcance? Mira, cuando teníamos la primera entrevista, yo estaba en el llano. Y hoy tenemos esta entrevista y yo sigo en el llano. Yo estoy en el llano. Pero sigo luchando por mis convicciones y por mis ideales y por las banderas que defendí siempre. Y que en su momento las llevé al Congreso de la Nación, la lucha porque tengamos una Mendoza y una Argentina más segura. Y la verdad que estoy conforme porque pude levantar las banderas de la seguridad, las banderas de las víctimas en el Congreso de la Nación. Fui autor de la ley de ejecución de la pena. Vos pensás que hasta mi llegada al Congreso o a la legislatura provincial, los violadores, los asesinos salían a mitad de condena. Cumplían 7 años y les daban 15 y recuperaban la libertad. Con mi ley de ejecución de la pena, que costó muchísimo esfuerzo, muchísimo debate, nos costó mucho porque están los defensores de los delincuentes, logramos que se aprobara primero en Mendoza en el 2012 y después en el Congreso de la Nación en el 2017. Fíjate que se discute la responsabilidad penal de los menores. Siempre vemos cómo ocurre algún hecho, algún homicidio o algún delito violento cometido por menores. Y vos fíjate que el único proyecto que actualmente se encuentra vigente en el Congreso de la Nación es un proyecto que presenté yo. La ley de víctimas, no había ley de víctimas nacional. Y yo fui uno de los autores de una ley de víctimas nacional, pude incorporar mi proyecto. Digo, intenté hacer cosas para mejorarle la calidad de vida y la seguridad a los mendocinos. Cuando ven las videocámaras instaladas, que muchas veces funcionan mal, muchas veces no están acondicionadas, pero hubo una ley antes que las autorizó y que las permitió, y esa ley la hice yo. Cuando se descubre un delito y se dice, se descubrió porque había una huella genética y porque hay un banco de ADN en la provincia de Mendoza, ese banco genético lo pensé yo y lo presenté como un proyecto de ley. Cuando vos ves que se celebra el Día de la Lactancia Materna y se habla de un banco de leche materno que hay en la provincia de Mendoza y que funciona en el Hospital Lago Mayores, el autor de esa ley para permitir que funcionara ese banco de leche materna fui yo. Cuando ves, por ejemplo, qué sé yo, leyes como la de protección de testigos, de recompensas, decís, ¿quién fue el que las impulsó? ¿Quién fue el que las motorizó? Y esa es la satisfacción de no haberme guardado nada y de haber siempre mantenido una misma línea de defensa de los ciudadanos que temen por la inseguridad que viven y fundamentalmente también por las víctimas que la sufren, ¿no? Bueno, usted sabe que cuando lo escuchaba, y no lo quería interrumpir a Luis, en cierto, porque un apasionado de la política, sin lugar a dudas, Luis, y yo me acordaba, ¿cierto?, que hubo casos, como ser de legisladores, que salieron porque nunca habían hablado en la Cámara. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que Luis, que ha trabajado tanto, y del cual me siento orgulloso que sea sanmartiniano, ¿no es cierto?, y mendocino, esté fuera del círculo de la política actual? ¿A qué se debe eso, Luis? Bueno, mira, a ver, lo que sucedió el año pasado es que hubo un acuerdo político entre el UCR y el PRO y los lugares son pocos y la manta es corta y bueno, y producto de ese acuerdo yo quedé afuera, pero fíjate que
el reconocimiento de la gente. Y yo me quedo con eso, Guillermo. Sí. Porque cuando se enteraron de que estaba fuera de las listas y que no iba a estar más en el Congreso de la Nación, muchísimos sanmartinianos, de la zona este, juninenses, rivadorienses, santarrocinos, muchísimos mendocinos me paraban en la calle. Es que nadie lo entendía. Y me decían, dale para adelante, no aflojes, seguí representándonos. Y por eso asumí el desafío de recorrer Mendoza y por eso asumí el desafío de pelear por la gobernación, más allá de que yo considero que no hay que hablar de candidaturas, pero sí hay que prepararse. Mendoza necesita un proyecto a largo plazo, Guillermo. Necesitamos pensar la provincia no solamente para los próximos 4 años, la necesitamos pensar para los próximos 20 años. ¿Sabes por qué? Porque se nos están yendo los jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque creen que no hay proyecto de país y no hay proyecto de provincia. Entonces tenemos que demostrarle la dirigencia política, tenemos que demostrarle que hay posibilidades de cambiar este país, que podemos vivir en un país normal, un país en donde en definitiva los proyectos individuales de cada persona puedan desarrollarse. Cuando mi papá era chico, mi abuelo siempre decía que la mejor herencia que le podía dejar a su hijo, mi abuelo era vinatero y bodeguero, era darle estudio a sus hijos. Hoy cuando vos te encontrás con un chico y le preguntás cuál es la mejor herencia que le puede dejar un padre, es la doble ciudadanía. Y eso nos tiene que interpelar y es un llamado de atención a toda la dirigencia política social de la República Argentina para que trabajemos en volver a levantar a la República Argentina, para que resolvamos los problemas inmediatos que tenemos de inflación, de desempleo, para que seamos un país normal. Tenemos 35 tipos de cambio, Guillermo. 35 tipos de cambio. Falta el dólar obra pública y está completo, digo. Sí, lo único que le ganan al tipo de cambio a lo mejor son los impuestos. Pero mira, ¿sabes lo que hay que hacer en este país y en la provincia de Mendoza? 3 cosas. Bajar impuestos, bajar el gasto y permitir que haya producción para generar empleo. Vos no vas a poder bajar impuestos si no podés bajar el gasto público. Y esto aplica para la nación y para la provincia, porque muchos comerciantes lo que me dicen es, che, los ingresos brutos. Y sí. Porque además es un impuesto totalmente distorsivo y regresivo. ¿Sabes por qué? Porque penaliza al que le genera valor agregado, penaliza al que industrializa su producción. Entonces, yo me acuerdo que dijeron que era, creo, que no era constitucional el tema del ingreso. bueno, es un grave problema, claro, porque va agravando cada una de las cadenas, Claro, en donde se le agrega valor a la producción. Entonces vos decís, ¿cómo bajamos los ingresos brutos? Para bajar los ingresos brutos hay una sola manera, tenés que bajar el gasto del Estado. Y a partir de si vos bajás el gasto del Estado, ese comerciante va a tener un puchito, o ese productor, un puchito más de rentabilidad que le permita contratar a alguien. Pero para eso también tenés que modificar las normas laborales, porque todos sabemos que las normas laborales hoy son un tapón para la generación de empleo privado de calidad. Porque tenemos normas del siglo pasado en pleno siglo XXI. Seguro. Y mira, te doy un caso más, porque esto lo pongo como ejemplo. Vos decís, ¿cómo hacemos para bajar el gasto público? Vos fíjate, Guillermo, nosotros estamos en pleno siglo XXI, donde vos cuando te retrotraes 30 o 40 años atrás, cuando vos le preguntabas a un ciudadano cuál era la expectativa en cualquier pueblo, era que llegara una sucursal de un banco. Sí. Porque la sucursal de un banco suponía progreso, porque la sucursal de un banco suponía tener trámites a la mano, porque suponía tener créditos a la mano. Y un respaldo. Era un signo de avance. Hoy el banco lo tenés en el teléfono. Hoy todas las operaciones vos las haces desde tu computadora o desde el teléfono y casi no tenés que pisar las sucursales del Banco Nación o de cualquier banca privada. ¿Por qué no podés tener el Estado en tu teléfono? ¿Por qué el Estado no te puede simplificar los trámites si vos todos los trámites hacerlos online desde tu teléfono? Fíjate cómo abaratarías los costos del Estado y además el tiempo, cómo le facilitarías la vida al ciudadano. ¿Cómo le facilitaría la vida? Porque no tendría que hacer colas interminables. ¿Por qué no podés tener, por ejemplo, los impuestos provinciales asociados a un débito directo? Y que el Estado recaude directamente, se debite todos los meses. Como haces cuando vos pagás, qué sé yo, Netflix o cuando pagás cualquier servicio que directamente te lo imputa la tarjeta. Tenemos que pensar un Estado inteligente para facilitarle la vida al ciudadano a pie, no complicársela con colas interminables, yendo a la bolsa de comercio a pagar, viste que tenés que tardarte 3-4 horas quizá, o 2-3 horas en un trámite en donde te hacen ir, volver, pagar. Digo, pensemos un Estado que le facilite las cosas a los ciudadanos. Yo en otro programa lo dije, me acuerdo, de que si nosotros tomáramos la cantidad de horas que se pierden haciendo cola, tanto en una repartición oficial
o en el supermercado, o en el correo, etcétera, porque ves largas colas, ¿no es cierto? Entonces, yo me pregunto, en vez de esa gente estar perdiendo el tiempo en la cola, estuviera trabajando y estuviera licuando la situación, a lo mejor cambiaría muchas El cosas. comerciante tendría que estar haciendo desde su comercio los trámites con el Estado sin tener que ir a la bolsa, al municipio, a la provincia, directamente facilitarle la vida para que pueda producir, porque el comerciante lo que quiere es vender y el Seguro. productor lo que quiere es producir, y los tenés que dejar que lo hagan para que lo hagan bien y para que no pierdan tiempo, para que el Estado no lo entorpezca, para que al contrario sea un promotor y un facilitador, no un tipo que les pone trabas. Bueno, estamos en el Café de la Patria, acá en la ciudad de San Martín. Café de la Patria, que usted tiene que venir porque puede disfrutar de la excelente comida, la bebida, la tranquilidad y la belleza del lugar. Recién hablábamos con Ever, que es nuestro camarógrafo oficial, ¿no es cierto? Y decíamos, qué bonito que se ve la plaza Arleta y digo, ¿no? Todo lleno de flores, el agua, las fuentes, etc. Y quisiéramos tener todas las empresas locales, estatales, así. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque no hace mucho habíamos inaugurado, ¿cierto?, la loba, que era eso que se perdió en un viaje, lo mandaron de Italia hasta San Martín Mendoza, y en Buenos Aires cuando llegó se perdió, nunca apareció. Estoy hablando hace 30 años. Ahora se hizo la reproducción, ¿no es cierto? Se colocó, no duró 15 días y fueron y le rompieron una oreja a la loba, le cortaron los dedos a Rómulo y Remo que estaban ahí. 15 días. Así queremos luego exigir. ¿Con qué cara podemos llegar a exigir que esto ocurra? Soy un defensor de las cosas que se hacen y defensor cuando hay parte oficial y parte privada, que es mucho más fácil llevar la carga, ¿no? Así es. Luis Petri, ¿cierto?, es abogado, fue diputado nacional, está recorriendo la provincia porque quiere ser gobernador. ¿Cómo salió la ilusión o el deseo de ser gobernador, Luis? Bueno, yo amo mi provincia, amo San Martín, yo toda la vida viví acá, toda la vida, sigo viviendo en San Martín, Guillermo, yo no me fui nunca. Los 8 años por mi paso en el Congreso de la Nación, iba y venía como loco porque claramente tenía que trabajar allá, pero los fines de semana estaba acá con mi hijo, acá a poquitas cuadras. Sí. En donde vivía mi abuelo, y yo soy un enamorado de Mendoza y creo que Mendoza es la provincia más linda del país y la que tiene más potencialidad. ¿Por qué tiene más potencial? Porque los mendocinos tenemos la cultura del esfuerzo y del trabajo, porque no esperamos que llueva como en la pampa húmeda para que crezca el pasto y coman las vacas, porque para que las cosas pasen en Mendoza, los mendocinos tenemos que hacer que pasen. Y esa pasa cultura, si tiene el trabajo de alguien atrás, ¿no? Exactamente, y esa cultura del esfuerzo, esa cultura del trabajo, esa meritocracia, esas ganas de emprender, vos no las ves en otras provincias donde muchos ya se resignaron y van y lo que buscan simplemente es el cheque del Estado, ¿viste? Acá los mendocinos es un pueblo pujante y tenemos todo para desarrollarnos. Tenemos los problemas de la macroeconomía que lógicamente en un país devastado, en crisis, con inflación altísima, desalientan cualquier tipo de inversión, pero yo creo que si normalizamos el país, pero fundamentalmente tenemos una visión a largo plazo, hacia dónde queremos llevar Mendoza, hacia dónde queremos llevar San Martín, hacia dónde queremos llevar cada uno de los departamentos, y actuamos en consecuencia, no pensando en la inmediatez de la horita cosmética para los próximos 2 años para ganar una elección, sino las obras de infraestructura, esas que por ahí no se ven, pero son las que generan, las más necesarias, las que generan trabajo, las que generan calidad de vida, porque sí, cuando hay cloacas, cuando hay gas, cuando hay luz, cuando hay servicio, cuando hay banda ancha, tenés garantizada erradicación de empresas. Bueno, estamos viendo lo que quisiera Luis para lo mejor para el futuro, que usted tiene que tenerla muy pero muy en cuenta. Luis, hay 4 personas que ya han exteriorizado el deseo de ser gobernador. El intendente de La Llera, sí, el intendente de Godoy Cruz, el intendente de Capital. Sí. Y fuera del ámbito oficial, Luis Petri. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Sí? Que es la realidad. Muchos dicen, claro, se han largado como intendente porque tiene el respaldo oficial de una comuna. Seamos realistas y digamos las cosas como son. Después hay que probarlo, ¿cierto? Si es así o no. Luis Petri tiene el respaldo de quién. ¿Sabes por qué te digo? Sí. Porque estoy hablando del aspecto oficial. Y otros dicen, este es el hijo o
el candidato o quien quiere Cornejo que sea, porque se respaldan en que si Cornejo está, él voy. Si Cornejo no está, no voy. ¿Y cómo es la mano? Yo quiero que nos elija la gente y yo quiero que demos un debate de cara a la sociedad. Son todos muy buenos candidatos los que vos has nombrado, pues la verdad que si hay algo que tenemos que enorgullecernos desde el Frente Cambia Mendoza es que tenemos buenos candidatos y que han hecho todos buenas gestiones, pero creo que es la gente la que tiene que elegir y para elegir se tiene que dar un debate de cara a la sociedad donde nosotros mostremos nuestras propuestas, mostremos hacia dónde queremos llevar Mendoza y decirle además cómo lo queremos hacer. A mí me encantaría contar con el acompañamiento de la mayor cantidad de dirigentes de mi partido, pero el acompañamiento de la mayor cantidad de dirigentes de mi partido, no del condicionamiento. Luis, ¿es una lucha desigual? No, yo no. ¿Sabes por qué? Porque creo que hay paso, porque hay boleta única, porque en definitiva no eligen las estructuras políticas. Sería una lucha desigual si esto fuera señalado por el dedo. Ahí sí sería una lucha desigual porque lógicamente los esfuerzos deberían centrarse en ver quién es el que goza del favor del dedo, ¿no? Pero como elige la gente. Pero es como ser un candidato a gobernador, actual intendente, dice, si se presenta Cornejo, yo me retiro. No está ya como diciendo, si el dedo determina que Cornejo sea candidato, yo me retiro. Yo creo que las PASO nos da una enorme oportunidad para que participe la gente en la vida de los partidos políticos y decida quiénes son sus candidatos. Y lo bueno es que en Mendoza se van a respetar las PASO. No sabemos si se van a respetar a nivel nacional, pero sí sabemos que se van a respetar en Mendoza. Y esto nos da una gran oportunidad para que los mendocinos sean los que tomen decisiones respecto hacia dónde quieren llevar la provincia de Mendoza, no solamente los próximos 4 años, sino para los próximos 20 años, digo, porque me parece también, ¿sabes qué es lo que está faltando en Mendoza? Es que radicales, peronistas, demócratas, del PRO, nos pongamos de acuerdo en un plan a 20 años. Pensando en la Mendoza 2040, que digamos, estas son las obras en donde vamos a estar todos de acuerdo que necesita la provincia para proyectarse. Sin lugar a dudas, que es una política de Estado que todos tendríamos que ponerle el hombro. La parte oficial, la parte privada. Luis, vos recién dijo, y no quiero que se vaya ya del tema, nombraste estas primarias que a veces son discutidas, que a veces tiene apoyo de unos, de otros. ¿Vos en qué lado estás? ¿En que existan las primarias? Mirá, yo creo que las primarias se justifican en tanto y en cuanto exista competencia electoral. Te voy a dar un ejemplo, Guillermo. 2019. Terminaron de inscribirse las candidaturas a presidente. Por un lado, Juntos por el Cambio presentó a Macri, el Frente de Todos presentó a Alberto Fernández, la izquierda presentó a Del Caño, los liberales presentaron a Esper, se presentó a Gómez Centurión. No había interna en ningún espacio político. No había competencia interna. Eso claro. Las desvirtuaba. ¿Por qué? Porque vos, justamente, hiciste las PASO para que se pudieran dirimir las internas de los partidos políticos con la participación de la gente. Era gastar plata, si no hay competencia electoral, prácticamente es una encuesta anticipada. Si hay competencia electoral, o alguno de los frentes al menos presenta competencia electoral, las PASO se justifican. Ahora, dicho esto, me parece que no es suprimirlas a las PASO, es perfeccionarlas. ¿Por qué te digo que hay que perfeccionarlas? Porque hay que introducir esa posibilidad, que ninguno de los frentes presente competencia electoral, porque hay que acortar los tiempos, porque si no los gobiernos están en modo campaña electoral prácticamente un año. Sí. Digo, en donde se paraliza la gestión, porque o se toman decisiones en función de la campaña electoral. ¿Por qué tenemos que ir de agosto a octubre? ¿Por qué no lo podemos resolver de agosto, por ejemplo, a septiembre? En un mes, de elecciones PASO a elecciones generales. Eso supondría un enorme ahorro de costos, porque además se abaratan los costos de las campañas, el Estado paga las campañas electorales de los partidos políticos, porque paga los espacios televisivos, los espacios radiales, paga la impresión de las boletas, el acto electoral. Digo, tiene un costo. No, si yo te iba justamente la pregunta que te iba a decir, se habla de que pueden haber 6, 8 elecciones el año que viene, ¿cierto? Entonces, si va a haber 6, 8 elecciones, ¿qué se va a hacer cargo de ese gasto? Bueno, por eso hay que perfeccionarlas y por eso hay que mejorarlas, pero me parece que fundamentalmente no hay que adelantarnos, más allá de que no hay que cambiar las reglas de juego en la mitad de una disputa electoral, porque claramente nos estamos jugando el destino del país y nos estamos jugando el destino de la provincia.
Yo creo que hoy por hoy tenemos que concentrarnos y centrar toda nuestra energía en ver cómo le vamos a resolver el problema a la gente, porque ¿sabes qué, Guillermo? La gente no llega a fin de mes. Vos tenés 170.000 mendocinos con problemas de empleo. 40.000 son desempleados, pero 130.000, Guillermo, tienen un trabajo que no les alcanza. Y esos mendocinos no nos están pidiendo que pensemos en las PASO, que pensemos en las elecciones del año que viene, nos están pidiendo que veamos cómo sacamos a la Argentina adelante. Cuando vos decís que tenés un 40% de pobreza, son mendocinos, argentinos que no llegan a fin de mes, que van al supermercado y tienen que dejar la mitad del carrito porque no lo pueden pagar. Me lo dicen a mí en la calle, angustiados. O ven que sus hijos se les están yendo del país. Entonces tenemos que trabajar para ellos, Guillermo, más allá de pensar en las elecciones. Eso será para el año que viene. Ahora nos tenemos que concentrar en resolver los problemas que tienen los mendocinos, los sanmartinianos y los argentinos. Luis, gracias por haber compartido el cafecito. Un placerazo, Guillermo, como siempre, y gracias a vos, porque desde aquella primera nota hasta ahora, digo, siempre nos has dado un apoyo y nos has permitido, en mi caso hace mucho tiempo, siendo un joven, a que tuviese un espacio para poder dar a conocer mis ideas, para poder luchar por ellas y para poder decirle a los sanmartinianos y a toda la gente de la zona este, porque yo sé que vos llegás a muchos rincones de la provincia, lo que pensamos y lo que queremos para nuestro pueblo. No va a faltar oportunidad que los volvamos a juntar porque la campaña va a ser larga, ¿no es cierto? Y desgraciadamente somos esclavos del espacio. No podemos alargar más porque me quedan montones de preguntas para hacerle a Luis. Pero, como digo, ¿no es cierto? Cuesta mucho a veces poder prolongar el tiempo. Nos vamos, pero el compromiso que acá en el Paseo de la Patria nos volvemos a encontrar a lo mejor otra vez con Luis o con otro de los candidatos porque realmente quisiéramos conocer lo que piensan todos, para que usted desde su casa saque conclusiones, que es el gran objetivo del programa.